Ya. Compañeros, Licenciado. buenas noches. El día de hoy, como habíamos quedado, es estrictamente para hablar sobre los grupos y sobre el trabajo que nos corresponde para el segundo parcial. Estrictamente para esto. Muy gentil don Edgar y don Carlos de haberme trasladado el trabajo, el gran trabajo que hicieron. Es un trabajo enorme. Colocar nombres, carnet, correo electrónico, teléfono, o sea, es una cosa de verdad admirable esa dedicación que tuvieron y gracias, porque eso es facilitarme a mí, pero también a los demás compañeros. Así que muchas gracias, don Edgar y don Carlos, por este gran trabajo que hicieron. De verdad, muchas gracias. Para servirle, licenciado. Ya con esto, muchas gracias a ustedes. Ya con esto, pues tenemos ya delimitados los 31 grupos salieron acá. Entonces vamos a dar a cada grupo su sentencia. Son 23 sentencias contra el Estado de Guatemala. Les recuerdo que las sentencias o los casos que se ventilan en cortes internacionales son contra los estados, no son contra personas, son contra estados. Es a excepción de la Corte Penal Internacional, es la única que juzga personas. De ahí todas las demás cortes internacionales juzgan estados. Aquí son 23 sentencias, vamos a ver, contra el Estado de Guatemala y que se sancionó, se determinó, se juzgó al Estado de Guatemala y se le declaró violador de derechos humanos. En 23 casos. Y hay más todavía, permítanme. Lo siento. Entonces, son sentencias contra los estados y vamos a tener 7 sentencias más contra distintos estados. Y siempre van a ver ustedes que siempre es un caso. Es un caso. Perdón. Solo verlos me vino la estornadera. Entonces, son casos que aparecen, se denominan con base en el nombre de las personas, el ciudadano, o con una singularidad versus tal caso, versus tal estado. Entonces, vamos a ver vamos a hacer 23 sentencias contra el Estado de Guatemala y en el caso de ustedes, 8 sentencias más contra otros estados. Entonces, empezaré. Después de darles yo las 31 sentencias a cada uno de los grupos, ya estaría hablándoles sobre cuál es la dinámica para este segundo parcial. Lo primero es hacer los grupos y darles sus sentencias respectivas. Bien. El grupo número 1, donde está Cristian Josef Solares Turcios. Aquí pues tenemos 7 integrantes. Él es el coordinador, una cosa genial, hasta con todo y coordinador lo pusieron. El grupo número 1. El grupo número 2 está coordinado por Davis Alexander Reyes Ríos. Ellos pues sabrán cómo llegarle a sus demás compañeros, ¿verdad? Grupo número 3, coordinado por José Manuel Bautista Calderón. El grupo número 4, coordinado por Luz Patricia Pozuelos Barrera. El grupo número 4. El grupo número 5, coordinado por Blanca Alicia Navas Chinchilla. El grupo número 6, coordinado por Pamela Estefanía Portillo Hernández. Grupo número 7, coordinado por
Jorge Humberto Polanco González. Grupo número 8, coordinado por Daira Aimé Rivera López. Con el 9, es coordinado por Ronnie Esaú Cortés Jiménez. Número 10, coordinado por Marjorie Giselle de León Franco. El grupo número 11, coordinado por Jamie Ana Gudiel Ramos. El grupo número 12, coordinado por Carlos Sigfredo Magarín Hurtarte. El grupo número 13, coordinado por Diego Alejandro Pérez Montúfar. Número 14, coordinado por Diego Andrés Everest Contreras. Número 15, coordinado por Aura Rocío López Dávila. El grupo número 16, coordinado por Emerson Isaí Chigüela Rodríguez. Número 17, coordinado por Divina Ileana Teresa Murillo Guillén. Número 18, coordinado por Tirsa Ailine Villeda Chajón. El número 19, coordinado por María del Rosario Calderón Reyes. El número 20, coordinado por Elison Rafael Lemus Quiroga. El número 21, grupo número 21, coordinado por Francisco Javier Gómez Hernández. El grupo número 22, coordinado por Diana Elizabeth Bravo García. El grupo número 23, por Iliana Judith García Montoya. Grupo número 24, coordinado por Andy Emanuel Gómez Estrada. Número 25, por Mario Manuel Martínez Garnica. Número 26, Aldo Alexander García Méndez. Número 27, Kaylee Nicole Polanco Polanco. Número 28, Pablo Alejandro Sac Poitán. Número 29, Vivian Lucía Roldán García. El 30-31, me imagino que están medios porque los puso en amarillo hasta ese detalle. El 30 está integrado por Brigitte Pamela Janet Aldana Reyes, Christopher Alejandro Escobar Blanco, Catherine Esther Reyes Ochoa, Keila Mariam Aldana Reyes, Sherlyn Yasmín Ortiz Osorio. El grupo 31 está coordinado por María del Carmen López Jacob. ¿Estamos con esos 31? Silic, en Sí, tema licenciado. con el grupo 30 y 31, todavía no se habían puesto de acuerdo en quién iba a coordinar, pero ahorita me escribió la compañera. Y en el 31 que les hizo falta uno. De igual manera al grupo 30 les hizo falta 2. Ok. Pero de ahí creo que estamos con todos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Repito, una gratitud enorme a cada uno de ustedes. Bien. Ahora vamos a ver las sentencias que le corresponde a cada uno de los grupos. Ya los coordinadores mencionados, ellos sabrán cómo
valga la redundancia, coordinar con su grupo de personas. Por eso todos los que tenían coordinador, que eran todos excepto el 30, solo mencioné coordinadores, porque ya ustedes sabrán cómo coordinar con el resto de sus compañeros. Bueno, grupo número 1, le toca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, es decir, van a ser 23 contra el Estado de Guatemala. Caso Blake. Es el primer caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció y resolvió en contra de Guatemala. Caso Blake. B-L-A-K-E. Caso Blake. Caso B-L-A-K-E. Es de un norteamericano que lo asesinaron y lo desaparecieron acá en Guatemala. Caso Blake versus Guatemala, ¿verdad? Grupo número 2 es caso Panel Blanca. Ese es famoso. Eso es de la época, de los 80s. Caso Panel Blanca también fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus Guatemala. Perdón, licenciado, ¿me lo podría deletrear si fuera tan amable? Gracias. ¿Cuál? El nombre de la sentencia, disculpe, del caso. ¿Cómo no se lo va a deletrear si aquí no hay problema? Perdón, es que no le he escuchado bien, perdón. No le he escuchado bien, disculpe. Ok, Panel Blanca. Ok, gracias. El número 3. El número 3 es también especial. Es una sentencia emblemática que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los casos de niñez y adolescencia. Casos Niños de la Calle versus Guatemala. Caso Niños de la Calle versus Guatemala. Niños de la Calle versus Guatemala. El cuarto también es un caso famoso que bueno, lo han escuchado en los medios de comunicación. Caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. Caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. Caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. El quinto caso para el quinto grupo, esto es un caso súper mediático y tiene temas muy importantes por el amparo. Es caso Mirna Mac Chang versus Guatemala. Caso Mirna Mac Chang versus Guatemala. El sexto grupo es el de caso Maritza Urrutia versus Guatemala. Maritza Urrutia versus Guatemala. Número 7. Caso Masacre Plan de Sánchez. Masacre Plan de Sánchez. Caso Masacre Plan de Sánchez. El número 8, un caso también muy sonado y en estos días se repercute mucho en el ámbito mediático, es caso Molina Teyssen versus Guatemala. Caso Molina Teyssen. Teyssen es T-H-E-I-S-S-E-N. Caso Molina Teyssen. T-H-E-I-S-S-E-N. Caso Molina Teyssen versus Guatemala. El 9, este también es caso, y especialmente en la época que estamos viviendo, se trata de un candidato presidencial, de los que siempre llegaban a segunda vuelta, y después fue asesinado, ahí por el Quiché. Es el caso Carpio Nicol versus Guatemala. Caso Carpio Nicol versus Guatemala. Uy, los otros dos son interesantísimos, máximo de que le guste derecho penal, el tema de la pena de muerte y entender algún tema ahí que hoy día hay repercusión, son los siguientes casos. El 10 es Fermín Ramírez versus Guatemala. Fermín Ramírez versus Guatemala.
Fermín Ramírez versus Guatemala. El del número 11 es Raxcacó Reyes versus Guatemala. Raxcacó, R-A-X-C-A-C-O. Reyes versus Guatemala. Repito, caso Raxcacó Reyes versus Guatemala. El 12 es Tiu Tojín, T-I-U, T-I-U, Tojín. Caso Tiu Tojín versus Guatemala. El 13 es caso Masacre de las dos R's, porque hay una aldea allá en Petén que se llama de las dos R's. Entonces, caso Masacre de las dos R's versus Guatemala. Caso Masacre de las dos R's versus Guatemala. Número 14 es Chitay Nech versus Guatemala. Chitay, C-H-I-T-A-Y, Nech versus Guatemala. Caso Chitay. Caso Chitay Nech versus Guatemala. Número 15. Caso Masacres de Río Negro versus Guatemala. Caso Masacres de Río Negro versus Guatemala. 16 también es un caso bien importante. Ahorita no le van a sonar, pero después cuando ya lo veamos, se van a dar cuenta de quién es. Es caso García y familiares versus Guatemala. Caso García y familiares versus Guatemala. 17. Caso Gudiel Álvarez versus Guatemala. Caso Gudiel Álvarez versus Guatemala. 18. Estos son buenísimos por la incidencia que ha tenido para Guatemala, especialmente en el sistema de justicia y la desaparición de mujeres. El 18 es caso Belis Franco versus Guatemala. Caso Belis Franco versus Guatemala. 19. Caso Defensor de Derechos Humanos versus Guatemala. Caso Defensor de Derechos Humanos versus Guatemala. 20. Caso Velázquez Pais versus Guatemala. Caso Velázquez Pais versus Guatemala. Este es un caso que llora sangre y que todavía anda ahí en nuestro medio, pero lo van a ver ustedes, van a ver ustedes todo esto, estos mucho contenido. 21. Caso Chinchilla Sandoval. Esto es de una muerte en prisión. Caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. 22. Caso Maldonado Ordóñez. Este fue famoso por el tema laboral. Caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. Caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. Número 23. Caso 23. Es miembros de la aldea Chichupac. Repito, miembros de la aldea Chichupac y comunidades del municipio de Rabinal. Repito, caso miembros de la aldea Chichupac y vecinos del municipio de Rabinal y vecinos del municipio de Rabinal. Ahí terminamos con los de Guatemala, pero no son menos importantes los otros de otros países, y por eso creo que tenemos que tener la oportunidad de ver estas sentencias. 24.
24 es aquella sentencia famosa que hemos hablado de la inseminación artificial versus Costa Rica. Inseminación artificial versus Costa Rica. 25. Fornerón versus Argentina. Fornerón versus Argentina, para que le guste el ámbito de familia. Esta es una cosa exquisita. Fornerón versus Argentina. 26. Uf, también es excelente. Es Atala Rifo versus Chile. Atala, ¿se recuerdan aquellas bicicletas Atala? Pues así, Atala Rifo versus Chile. Uy, las siguientes contra México se recuerdan de aquella época dura, bueno, que todavía sigue duro México, pero en Veracruz, de las muertes de mujeres de Veracruz, la desaparición y muerte de mujeres de Veracruz, que de hecho hay de Ciudad Juárez, perdón, de Ciudad Juárez, la desaparición y muerte de mujeres de Ciudad Juárez. Y de hecho hay una película que la protagonizó esta Jennifer López, de las muertes, de las desapariciones y muertes de mujeres de Ciudad Juárez. Que efectivamente la mayoría de mujeres trabajaban en las que se dedican a hacer ropa, maquilas. Entonces, por eso es que les llaman allá algodoneras, y así se llama la sentencia. Algodoneras versus México. Algodoneras versus México. Es el primer caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito del femicidio y dejó muchos temas importantísimos. 24, 25, 27, 28. Buf, a ver quién no le va a gustar esta. Se llama caso La Última Tentación de Cristo versus Chile. La Última Tentación de Cristo versus Chile. Son de aquellos libros que se convirtieron en películas y que son polémicos, muy polémicos. Entonces, de eso se trata y es de una película. Entonces, es Última Tentación de Cristo versus Chile, porque se prohibió por parte del gobierno chileno la reproducción de esta película. Por eso, miren qué interesante, ¿verdad? Se habla del tema de los medios de comunicación, la libre expresión, es interesante. Última Tentación de Cristo versus Chile. La siguiente, el 29, ¿verdad? Es magistrado del Tribunal Constitucional versus Perú. Uf, esto es genial. Perú se voló a todos los magistrados de la CC. Magistrado del Tribunal Constitucional versus Perú. 30. Esta es, para mí, ahorita está de moda. Hubo el fallo en la final a principios de este año, pero hace el matiz sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella prisión que por ley, porque el legislador le dijo al juzgador que no tenía que darle medida sustitutiva, no se lo da. Un tema interesante, y esto es algo que ya se ha discutido mucho. Cuando el legislador le prohíbe al juez dar medidas sustitutivas a determinados delitos. Pues de eso se trata la sentencia. Interesantísima. Y por último, el 31 es el pueblo indígena Xucurú, X-U-C-U-R-U. Pueblo indígena Xucurú, X-U-C-U-R-U versus Brasil. Repito,
caso Pueblo Indígena Chucurú versus Brasil. Ese es para el grupo 31. Cuénteme, don Darío. Buenas noches, Lick. Es que, bueno, no es mi grupo ni nada, pero, o sea, entendí que en el tema 30 pasaba por encima el legislativo sobre el ejecutivo, perdón, sobre la Corte de Constitucionalidad en ese país, ¿o no? No, ahí me confundió usted a mí con el otro, no. Ok. El 30 es sobre la prisión preventiva oficiosa. Sí, había un tema, perdón, Lick, había un tema en el, o no entendí, es que vengo en el carro y vengo manejando y no voy escuchándolo y todo, pero me refería al tema ese donde aparentemente el legislativo, o sea, le prohibió a la Constitución, digamos, no a la Constitución, o a los equivoqué, jueces. sí, A los jueces. a los jueces, pero era la Corte de Constitucionalidad en este caso. Nada que ver. Por eso, perdón. Mire pues, don Darío, usted no se preocupe, son sentencias que los vamos a ver acá. Por eso son interesantes todas estas cosas. Ahora les voy a decir en qué consiste el trabajo. Ahí, cuando estemos ahí, van a salir un montón de cosas interesantes. Don Christopher. Buenas noches, Lick. No sé si me escucha ahí. Sí, le escucho perfecto. Cuénteme. Yo soy del grupo 30 y solo dijo prisión preventiva oficiosa, pero ¿contra quién? No. Yo solo mencioné el caso García Rodríguez versus México, dije nada más. El caso se llama García Rodríguez versus México. No lo escuché, gracias. Bueno. Aileen, cuénteme. Aileen, ¿me quería hablar? No, ok, perfecto. Bueno, ya teniendo los 31 grupos, ya indicándole a cada grupo su sentencia, ahora les voy a decir en qué consiste el trabajo para el segundo parcial. Bueno, primero, ya con la sentencia, ustedes la buscan, que es fácil de buscarla ahí en Google, rápido se encuentra. No hay ningún problema. Lo importante es encontrar la sentencia de fondo, que diga de fondo, puede decir cuestiones preliminares, costas y fondo. Esa es la que queremos, la que diga fondo. Porque hay quienes solo van a encontrar caso a tal arrifo, cuestiones preliminares, esa no. La que diga fondo, la de fondo. Son sentencias un poco largas, no les indico, no son sentencias de 15 páginas. Estamos hablando de sentencias hasta de más de 100, 150, 200 páginas. Entonces, lo primero es localizarla y después ya compartirla con su grupo y entre su grupo pues la va a leer, la va a analizar, porque lo que queremos son 3 cosas nada más. Es que el trabajo no está difícil, son 3 cosas. Primera parte del trabajo es que nos proporcionen un resumen del caso, pero que tampoco se van a quebrar la cabeza porque en la propia sentencia, al inicio de la sentencia, aparece el caso. El caso de Fornerón, pues en la persona, usted dice la persona, pues por el tema de su hija, que nunca le comentaron que tenían a su hija, ese es el tema, ese es el caso. Entonces, el resumen del caso, para que todos sepamos el contexto del caso, por qué llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si no nos van a decir, Fornerón y no sé qué, no. Queremos saber en qué consiste el caso. Es el primer apartado.
Es un resumen que lo tiene la propia sentencia. O sea, no estamos inventando nada azucarada, ir a buscarlo por otro lado, la propia sentencia lo tiene. Está en las primeras páginas. Segundo apartado. Este es un poquito más difícil, pero no es la gran cosa. El segundo apartado es: ustedes en cada sentencia tienen que localizar al menos 10 conceptos jurídicos importantes que deja ahí la Corte Interamericana. 10 conceptos jurídicos. Puede decirse que la Corte Interamericana en determinada sentencia determinó que el interés superior del niño es tal. Determinó que la justicia, y en los párrafos que ustedes van a leer, dice, esta Corte, ahí es donde la Corte ya está exponiendo su criterio. Esta Corte ha expresado en múltiples oportunidades que el derecho de defensa material consiste en tal y tal. Esta Corte ha expuesto que el derecho a la igualdad, no sé qué. Esta Corte ha expuesto que el derecho a expresar su libre emisión del pensamiento conlleva tales cosas. Esos conceptos jurídicos, por lo menos 10, me tienen que localizar ustedes en la sentencia. 10 conceptos jurídicos que está en la sentencia, expuestos por la Corte Interamericana. Cuando en el párrafo dice esta Corte, ahí es donde está hablando la Corte. La Corte está escribiendo. Esa Corte nos está informando sobre cuestiones ya jurídicas de interpretación, de análisis sobre las normas del Pacto San José. Entonces, cada sentencia tiene esa sustancia jurídica. Y la tercera parte es más fácil aún que la primera. La tercera parte, ustedes nos tienen que decir lo que resolvió la Corte en este caso. Es el fallo. En ese fallo, todos estos casos dicen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara responsable o violador de los derechos humanos de fulano de tal al Estado de Guatemala, al Estado de Brasil, al Estado de Argentina. Y ahí en ese fallo tienen que decir las medidas de reparación que le obliga la Corte a los estados. ¿Qué medidas de reparación tiene? Entonces, ahí están las 3 etapas del trabajo. La primera, el resumen del caso, porque nos tienen que enterar. Segunda etapa, los conceptos jurídicos valiosos que tiene la sentencia, al menos 10. Y la tercera parte es lo que resolvió la Corte y qué medidas de reparación le obliga al Estado a realizar. Eso es. Son 3 partes del trabajo. No hay ciencia acá. Y una de las cosas que les recalco es que yo no quiero ningún trabajo. No me van a traer ni me van a mandar ningún trabajo. Yo no quiero ningún trabajo. Lo único que quiero es que ese su caso, usted lo exponga, que usted brille en la exposición del caso, que prepare, y como le digo, el tema es obtener la sentencia, leerla, analizarla, poner esos 3 apartados y exponerla. O sea, lo que usted va a hacer es, en lugar de presentarme un trabajo a mí, presentárselo a todo el equipo, a todos nosotros, luciéndose. Primero, conocí este caso, disfruté los elementos jurídicos que tiene y de una vez les informo en qué paró este caso. Eso es. Y la exposición es una exposición máximo de 15 a 20 minutos, compañeros. Por favor, máximo 15 a 20 minutos. Les digo esto porque de verdad, cuando ustedes empiezan a leer las sentencias, les va a encantar
que es 15 minutos o 20 minutos no es nada suficiente con toda la información que usted nos quiere brindar. El problema, compañeritos, es que detrás suyo vienen más grupitos. Entonces, no podemos más. 15 a 20 minutos, por favor, como máximo. En eso sí midan bien sus tiempos. No podemos más tiempo, por favor. 15 a 20 minutos por grupo. Y van a pasar al inicio 3 grupos diarios. Tenemos que sacarlos. Tenemos que sacarlos. Y la idea es que usted se prepare, haga la presentación, la mejor presentación que usted tenga y nos traslade todo ese gran conocimiento que usted tuvo en la sentencia, nos lo traslade a nosotros. Y así son todos los 30 grupos más que se van a esforzar en analizar, leer, discutir y después plasmarlo en diapositivas. ¿Con qué finalidad? Para que el resto de compañeros lo escuchemos. Y además es la mejor forma de aprender y estamos aprendiendo sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vuelvo a insistir, es el ente encargado, es el ente máximo encargado de interpretar el Pacto de San José, como le pasa hoy aquí a la Corte de Constitucionalidad, es el ente encargado de interpretar la Constitución, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el ente encargado de interpretar el Pacto de San José. Y todo ese bagaje, todos esos conceptos interesantes jurídicos que ustedes nos brinden, va a ser para todos nosotros. Y aquí hay una súplica por respeto a los compañeros. Así como ellos se esfuerzan en escucharlos a usted, por favor, esfuércese usted también en hacer lo mismo. Y de eso realmente se trata el tema. ¿Cuántos van a exponer? Solo 1 o 2 por grupo. Solo 1 o 2. No me venga un tercer grupo porque ahí paro y se termina el caso. Solo 2. Máximo 2. Pónganse de acuerdo quién hace esto, quién hace el otro, y quién va a exponer y quiénes van a exponer. 1, máximo 2, por favor. 1 o máximo 2 para la exposición. Entonces, por favor, compañeritos, yo creo que con eso está sabidos. Y otro dato. Nomás termina el primer parcial. Terminando el primer parcial y empezamos con las exposiciones. Por eso era importante ya tener los grupos creados y ya era importante trasladarles a ustedes las sentencias para que empiecen, porque la verdad yo no sé, de la noche a la mañana se nos vienen los exámenes, eso sí suele pasar. Se nos vienen, uno ni sabe y ahí viene el examen y ya no da tiempo. Entonces el segundo parcial es estrictamente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el rogatorio es que, por favor, por respeto a sus compañeros, estemos escuchándoles. Yo sé que las dificultades existen, máxime ahorita con los grandes derrumbes o árboles o lo que sea, yo sé, pero tratemos y luchemos para estar acompañando a nuestros compañeros porque ellos se esforzaron como ustedes también. Pero aparte de esto, créanme que no es un gran esfuerzo. Van a saborear muchas cosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo más interesante es el saber que existen estas sentencias, el saber que fueron condenados por tal determinada forma, el saber que también otros países han sido condenados por temas bien específicos y muy interesantes. Por eso es la importancia de que estemos todos presentes en estas exposiciones. Y es la forma, como le dije, la mejor forma de aprender, y eso lo dicen los grandes estudiosos, es la investigación. Ustedes van a investigar, y ustedes van a leer y van a analizar las sentencias, y con base en esto, pues ya empiezan a exponerle al resto de compañeros. Don Peter, cuénteme, don Peter.
Lick, buenas noches. Una pregunta respecto a la exposición, ¿tendrá alguna modalidad? O sea, ¿podemos incluir algún tipo de material? Lo que ustedes didáctico, quieran, Es son libre. libres, 15 a 20 minutos, lo que ustedes quieran. Ok, gracias, Lick. Bueno, doña Rosario, cuénteme. Lick, solamente para aclarar, ¿es para el segundo parcial entonces? Sí, segundo parcial, y vuelvo a repetir, terminando el primer parcial y empiezan los primeros 3 grupos, y así sucesivamente. Cada día va a pasar 3 grupos, cada día 3 grupos, por eso 15 a 20 minutos máximo. Cada día 3 grupos, ustedes tienen que estar preparándose. El grupo número 4 ya sabe que le toca al siguiente día. El grupo número 8 ya sabe que le toca Candilla. Sí, don Diego. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. El material que se va a utilizar para las exposiciones, ¿a dónde se puede enviar? ¿O usted dará permiso para que nosotros proyectemos acá? Ustedes son los que proyectan, ustedes. Ok. ¿Y qué valor tiene esta exposición? Perdón. 40 puntos vale todo. Gracias, licenciado. Buenas noches. El segundo parcial. Eso sí, muy importante, por favor, solo se les pone punteo a quienes realmente trabajaron, ¿verdad? Y con eso yo me encargo con los coordinadores a hablar quiénes fueron los que realmente trabajaron y quiénes no. Porque se han dado casos, ustedes lo saben, trabajar en grupo, eso es lo que florece. Solo 2 o 3 trabajan y el resto, saber dónde. Y se han dado casos donde se les pone 0, ¿verdad? A los que no trabajan, no trabajan. Esto es un tema de conciencia y también de concientización, por favor. Muy bien, ¿tienen algún otro comentario o otra duda, por favor? Comentarios o dudas ya no hay. Muy bien. Entonces, jovenazos, aquí la dejamos y nos miraríamos el próximo lunes, deseándoles a cada uno de ustedes una feliz noche y un excelente fin de semana. Gracias, ya el lunes retomamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Igualmente, gracias. Buenas noches. Sí, buen fin de semana.